Lo que pasa en esta historia te dejará en shock, porque nadie espera volver del ejército con flores en la mano y encontrar a su madre viviendo entre la basura. ¿Y sabes qué es lo peor? Que su propia familia le dijo que ella ya no estaba, cuando en realidad la habían echado como si fuera un estorbo. Pero lo que nadie imaginaba es que un caballo iba a hacer lo que ningún humano tuvo el valor de hacer: salvarla. Quédate hasta el final, porque esta historia no solo te romperá el corazón, también te hará cuestionar todo lo que creías sobre el amor, la lealtad y la verdadera familia. Suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ni una sola historia que toca el corazón. Era una mañana de esas que parecen pintadas por el mismísimo sol, en Santa Rosalía del Sur, un pueblito polvoriento entre cerros secos y calles empedradas. El calor ya comenzaba a apretar, aunque el reloj apenas marcaba las 8. Las bugambilias trepaban alegres por los muros viejos, y el canto de un gallo retumbaba como si anunciara algo importante. Bernardo Alvarado bajó del autobús militar con paso firme, aunque el corazón le palpitaba con fuerza. Vestía su uniforme verde olivo, todavía impecable, con la boina bajo el brazo. En la otra mano llevaba un ramo de flores frescas que había comprado en la estación de paso, lilas, girasoles y una ramita de lavanda, porque su mamá siempre decía que ese olor le recordaba a los tiempos felices de su infancia. «No llores, mamá, ya regresé», murmuraba para sí mismo, imaginando el momento en que la abrazaría. Bernardo tenía 35 años, piel morena como la tierra del norte, ojos de color avellana que parecían siempre alertas, cabello corto y negro como el carbón, y un cuerpo trabajado por los años de disciplina y campo. Su rostro serio escondía un hombre sensible, marcado por la guerra pero hambriento de amor. Llevaba 6 años fuera, sirviendo en misiones internacionales. Desde allá escribía cartas, pero no recibía respuesta. A veces pensaba que era cosa del correo, otras veces que su mamá ya no podía ver bien. Pero siempre que soñaba con ella, la veía tejiendo en el patio, esperándolo con café de olla y pan calientito. Caminó hasta la calle Cedro, Meta 23, la misma casa de adobe azul celeste donde había crecido, comido tortillas hechas a mano e inventado juegos con los perros del barrio. Pero algo no cuadraba. Las ventanas estaban cerradas, la reja tenía un candado oxidado, y lo más extraño de todo, el jazmín del jardín ya no estaba. En su lugar había solo tierra seca. «¿Mamá?», llamó, tocando la reja con fuerza. «Soy yo, Bernardo». El eco fue lo único que le contestó. El calor se mezcló con una angustia espesa que le apretó el pecho. Caminó hacia la casa de enfrente, donde vivía doña Remedios, vecina de toda la vida. Una mujer de trenzas blancas y mirada viva que siempre estaba regando plantas. «Doña Reme, buenos días», saludó con una sonrisa esperanzada. La mujer lo miró desde la sombra de su porche. Su expresión se tensó al reconocerlo. Tragó saliva y se limpió las manos con el delantal. «Bernardito, mijo, qué milagro. Vine a ver a mi mamá. No me ha respondido las cartas. ¿Está bien? La casa está cerrada». Doña Remedios bajó la mirada. Parecía buscar palabras entre las grietas de la banqueta. «Ay, mi niño, no sé cómo decirte esto. Tu mamá ya no vive aquí». El silencio cayó como una losa. «¿Cómo que no vive aquí? ¿A dónde se fue?» «Fue hace como 1 año, más o menos. Tu mujer dijo que se fue sola, que ya no quería molestar». «¿Claudia dijo eso?», preguntó con el ceño fruncido, su voz ya más grave. «Sí, dijo que tú sabías, pero no volvió nadie por sus cosas. Solo un día la casa amaneció vacía. Tu mamá ya no apareció». Bernardo sintió que el corazón se le partía en dos. ¿Cómo podía ser eso cierto? Su madre jamás se iría sin despedirse, sin dejarle una carta. Nada. ¿Y nadie hizo nada? ¿Nadie la buscó? «Pensamos que tú te la habías llevado». Claudia decía que todo estaba en orden. Las flores en su mano se doblaron bajo el sudor. Ya no olían a nada. Solo eran un recuerdo marchito
de lo que había soñado. Cruzó la calle con pasos rápidos, el rostro endurecido por la ira. Llegó a la casa que alguna vez compartió con Claudia, su esposa. El portón estaba abierto. Entró sin tocar. ¡Claudia!, gritó. Ella apareció desde el pasillo. Había cambiado, más delgada, con los ojos apagados y el cabello recogido con prisa. Bernardo no sabía que... ¿Dónde está mi mamá? Ella se fue. Quiso irse. Ya no estaba bien, hablaba sola. No quería estar aquí. Me rogó que la dejara salir. ¿Y tú la dejaste ir sola? ¿Una mujer de casi 70 años? ¿Sin decirme nada? Tú nunca estabas, no contestabas. Yo hice lo que pude... Bernardo sintió un golpe sordo en el pecho. Lo peor no era la mentira, sino que parecía que nadie había hecho nada, como si su madre hubiera desaparecido sin dejar huella. ¿Tiraste sus cosas? ¿Dónde están sus bordados? ¿Su bastidor? Claudia no respondió, solo se encogió de hombros. No quise que la casa se llenara de polvo. Bernardo cerró los ojos, respirando profundo, tratando de no gritar. Salió de la casa sin mirar atrás. Dejó las flores sobre la banqueta, ya rotas como su corazón. Aquella noche no pudo dormir. Daba vueltas en la cama, reviviendo cada detalle, cada carta que había escrito, cada oración que le dedicó en silencio cuando estaba lejos. Su madre no era una carga, era su raíz, su historia, su única certeza, y ahora estaba perdida. Desde su ventana se oía el aullido lejano de un perro. El calor no bajaba. Santa Rosalía seguía despierta, pero nadie decía la verdad. Bernardo se levantó antes del amanecer. Miró el ramo seco, agarró su mochila y salió decidido. No sabía a dónde iba, pero una cosa era segura. No se detendría hasta encontrarla. Y aunque no lo sabía todavía, alguien lo observaba desde lejos esa mañana. Un ser de 4 patas, con la mirada encendida y el relincho listo para cambiar su destino. El sol aún no salía por completo cuando Bernardo volvió a pasar por la vieja casa de su infancia. La calle Cedro estaba en silencio, como si los muros supieran que algo andaba mal. Las sombras aún se estiraban sobre la banqueta e o cheiro da terra úmida começava a se misturar com o aroma do pão assando na padaria da esquina. Ele parou em frente à casa azul celeste e encostou a testa no portão fechado. Por trás da madeira gasta, ele quase podia ouvir a voz de sua madre. Apura-te, mijo, é o chocolate já está listo. Mas agora só havia silêncio e ausência. As flores que havia deixado na noite anterior ainda estavam ali, murchas e sujas. Pegou-as de volta, com mãos trêmulas, e seguiu para a casa de Cláudia. A raiva em seu peito era diferente daquela que sentira em combate. Essa doía de um jeito que ele não sabia explicar. Cláudia abriu a porta com a mesma expressão fria do dia anterior. Estava de pijama, com os cabelos presos e um café na mão. Bernardo, por que volviste tão temprano? Ele entrou sem pedir permissão. Colocou as flores mortas sobre a mesa e encarou-a com firmeza. Quero que me digas toda a verdade, sem rodeos. Que le hiciste a mi mamá? Cláudia deu passo atrás, engoliu seco. Tentou manter a postura, mas sua voz saiu hesitante. Yo ya te dije. Ella se fue. No quería estar aquí. Comenzó a decir cosas raras. Hablaba con el caballo. Decía que tú ibas a volver volando. Porque ella siempre me esperó. Ella creía en mí. Y yo también, al principio. Pero los años pasaban, Bernardo. Nadie sabía si volverías. Yo trabajaba doble turno, sola. Tu mamá ya no se bañaba, dejaba la estufa encendida. ¿Y pensaste que lo mejor era dejarla ir? ¿Echarla como si fuera una bolsa de basura? Ela se calou. Os olhos se desviaram. Tentava achar uma desculpa entre as rachaduras da parede, mas não havia palavras que justificassem aquilo. Bernardo respirou fundo, lutando contra o nó na garganta. Donde estão sus cosas? Sus mantas, sus fotos, su bastidor? Las regalé, algunas las tiré. La casa estaba hecha un desastre. Me estaba volviendo loca. Era su casa, nuestra casa. Tú no estabas, Bernardo. No tienes idea de lo que fue quedarme aquí, esperándote, manteniendo todo en pie.
Tu mamá me miraba con odio. Me culpaba porque tú no escribías. Me decía que yo te escondía las cartas. E era mentira? Ele perguntou, agora com lágrimas nos olhos. Cláudia ficou muda. Um silêncio denso caiu entre os dois. O relógio da cozinha tic-tacava sem pressa, como se zombasse deles. Não podia mais, sussurrou finalmente. Um dia, simplesmente la dejé salir. Me rogó que no la detuviera, que quería irse con Valiente. Valiente, el caballo. Sí, ese animal apareció una noche y ella se aferró a él como si fuera un ángel. Dijo que era una señal de Dios, que tú ibas a volver, que debía esperarte desde otro lugar. Bernardo levó a mão a cabeza. O mundo parecía girar. ¿Y tú la dejaste? ¿No la seguiste? ¿No hiciste nada? Yo pensé que no se iría tan lejos. Creí que regresaría, pero no lo hizo. No lo hiciste por ella, lo hiciste por ti. Cláudia não respondeu. Naquele momento, tudo dentro de Bernardo se partiu. Não era só o desaparecimento de sua madre. Era a traição de quem prometeu protegê-la. Ele saiu sem dizer mais nada. Bateu a porta com força. A casa que um dia foi lar agora era apenas ruína. Caminhou sem direção, passando por casas conhecidas, rostos familiares que agora desviavam o olhar. Ele via nos olhos das pessoas a culpa que não ousavam confessar. Todos sabiam, todos viram algo, e ninguém fez nada. Chegando à praça principal, sentou-se num banco de pedra ao lado do coreto. Tirou do tópico 2, la mentira que enterró un corazón vivo. El sol ya estaba en lo alto del cielo cuando Bernardo volvió a salir por las calles de Santa Rosalía del Sur, con el cuerpo tenso y el alma hecha pedazos. Su uniforme, aunque aún impecable, ya no parecía símbolo de orgullo, sino de impotencia. Caminaba con pasos largos y rápidos, pero dentro de él todo se movía lento, como si su corazón no pudiera seguirle el ritmo a la rabia que empezaba a hervirle por dentro. Mientras recorría las calles empedradas, saludaba con la cabeza a quienes lo miraban de reojo, como si supieran algo que él no. Una vecina cerró la cortina cuando él pasó. Un señor que vendía tamales en la esquina dejó de cantar su pregón y bajó la mirada. Y aunque nadie decía una palabra, el silencio de todos lo gritaba todo. Bernardo llegó al parque central, donde había una banca de madera que su madre adoraba. Ahí solía sentarse a bordar con su bastidor de madera entre risas de niños y murmullos de palomas. Pero esa banca ahora estaba vacía, cubierta de polvo y hojas secas. Se sentó con la espalda encorvada y los codos sobre las rodillas, apretando las manos como si fueran la única cosa firme que le quedaba. Se quedó así por varios minutos, hasta que escuchó una voz conocida a sus espaldas. «Tú eres el hijo de doña María, ¿verdad?». Volteó. Era don Hilario, el zapatero del pueblo, un hombre de más de 70 años, piel curtida por el sol y voz rasposa de tanto fumar. Siempre había sido amigo de su madre. «Sí, soy yo», respondió Bernardo con la voz apenas audible. Don Hilario se sentó a su lado con dificultad y miró al suelo. «No sé si debería decirte esto, pero me está carcomiendo el alma». Bernardo levantó la mirada, sus ojos clavados en los del anciano. «Tu mamá no se fue porque quiso. Ella no se fue a ningún lado. El mundo se detuvo. ¿Qué sabe usted? Yo la vi. Vi cuando salió de la casa con su bastidor en una mano y una cobija en la otra. Llevaba un morralito de comida y el caballo, ese marrón que siempre estaba en tu patio, iba con ella. Se fueron los dos caminando hacia la parte baja del pueblo. Nadie la ayudó, nadie le preguntó nada. Todos creímos que tú sabías». Bernardo sintió como si le hubieran clavado una estaca en el pecho. «¿Y por qué nadie me dijo nada? ¿Por qué Cláudia me mintió?». Don Hilario bajó la cabeza, avergonzado. «Tu esposa dijo que tu mamá ya no servía, que hablaba cosas sin sentido. Dijo que estaba estorbando, que no había dinero para mantenerla, que tú estabas de acuerdo. Muchos creímos en ella, Bernardo, pero ahora veo que fue un error». Bernardo se levantó de golpe. Ya no podía contener la furia, la culpa, la tristeza.
todo mezclado, todo aplastándole el alma. Volvió a casa. La que una vez compartió con Claudia, entró sin tocar. Claudia estaba en la cocina tomando café como si nada. ¿Dónde está mi madre, Claudia? Dime la verdad. Ella lo miró incómoda. ¿Otra vez con eso? Ya te dije, ella quiso irse. Estaba perdiendo la cabeza, Bernardo. No comía, no dormía, murmuraba cosas raras. Yo intenté ayudarla, pero tú no estabas. Bernardo apretó los puños. ¿Y qué hiciste cuando dijo que quería irse? ¿Le abriste la puerta y la dejaste salir como si fuera un perro callejero? ¿No se te ocurrió detenerla, buscar ayuda, avisarme? Estaba sola, Bernardo. Yo también tenía que trabajar, que cocinar, que limpiar. Tú no sabes lo que fue cargar con todo. Era mi madre, y tú me ocultaste todo. Claudia rompió en llanto, pero sus lágrimas no tocaron el corazón de Bernardo. Algo en él ya se había roto. Se sintió traicionado, no solo por ella, por todos. Por un pueblo entero que había cerrado los ojos ante la injusticia de ver a una mujer mayor salir sola, con dignidad herida, mientras ellos preferían creer que era lo mejor. Bernardo salió de ahí con una única certeza. Su madre no estaba muerta, pero la habían enterrado viva bajo una mentira. Caminó por horas, recorrió callejones, preguntó en tiendas, en panaderías, en la parroquia. Nadie sabía nada. Algunos lo miraban con pena, otros con miedo, pero todos bajaban la mirada. Hasta que llegó a la plaza del Mercado Viejo, una zona olvidada, donde el pavimento estaba quebrado y los perros buscaban comida entre cartones. Ahí, frente a un poste oxidado, un relincho agudo lo sacudió de sus pensamientos. Volteó y lo vio. Un caballo marrón, alto, de musculatura fuerte y crin revuelta, lo miraba desde lejos. Tenía los ojos encendidos, como si reconociera a Bernardo. Estaba sucio, con una cuerda rota en el cuello, pero su mirada era tan viva que parecía querer hablar. El caballo relinchó de nuevo, esta vez más fuerte, y giró sobre sus patas. Comenzó a caminar. Bernardo lo siguió sin pensar. No sabía por qué, solo sabía que algo dentro de él le decía: síguelo, él sabe lo que tú no sabes. Y ahí, en medio del calor, la tierra seca y la tristeza, comenzó una nueva ruta, una que lo llevaría por fin a la verdad. Aún no lo sabía, pero aquel caballo no estaba solo, y su madre tampoco. Era mediodía en Santa Rosalía del Sur, y el sol caía con tanta fuerza que las piedras del camino parecían estar al rojo vivo. Las chicharras no paraban de cantar, y el aire olía a tierra caliente, sudor y tortillas recién hechas. La mayoría de los vecinos se resguardaban bajo techos de lámina, echándose aire con cartones o dormitando en hamacas. Pero Bernardo caminaba sin pausa, como si el calor no le importara, como si algo más fuerte lo empujara desde dentro. Sus botas golpeaban el empedrado con firmeza. Sus ojos, hinchados de tanto buscar y no encontrar, ya no lloraban. Ahora ardían. Sentía que la verdad le estaba rozando la piel, pero aún no lograba atraparla. Tenía la mandíbula apretada, los puños cerrados y su corazón golpeando como tambor en su pecho. De pronto, algo lo sacudió, un relincho, pero no uno común. Era un sonido potente, bravo, que no venía de un establo ni de ningún rancho cercano. Era un relincho de alerta, de esos que se clavan directo en el alma. Bernardo se detuvo en seco, alzó la vista y lo vio. Allí, al final de la calle, bajo la sombra de un viejo guamúchil, estaba un caballo marrón, grande, de cuerpo firme y crin despeinada. Tenía las patas delanteras alzadas y relinchaba como si quisiera gritarle algo al mundo. Era imponente, hermoso, pero sobre todo familiar. Los ojos de Bernardo se agrandaron. Valiente, susurró, como si temiera que al decirlo en voz alta, el animal se desvaneciera. El caballo bajó las patas con fuerza y resopló. Luego lo miró directo a los ojos. No era una mirada cualquiera, era como si el animal lo reconociera, como si le dijera: «Sí, soy yo».
y te estaba esperando. Bernardo dio un paso al frente. El caballo no se movió. Su pecho subía y bajaba con fuerza, como si viniera de galopar por kilómetros. Tenía las patas manchadas de tierra, el lomo sudado y una cuerda rota colgando del cuello. Pero lo que más llamó la atención de Bernardo fue su expresión, mezcla de coraje, urgencia y algo más. ¿Dolor? Valiente. ¿Dónde está mi mamá?, preguntó sin pensar, como si el animal pudiera entenderle. Y entonces ocurrió. El caballo giró sobre sí mismo y comenzó a trotar calle abajo, sin mirar atrás. Bernardo corrió tras él. Pasaron por callejones olvidados, casas abandonadas, terrenos baldíos. El sudor le escurría por la espalda, pero no le importaba. Solo tenía un pensamiento. Él sabe algo. Él la vio. Él me va a llevar con ella. El caballo no se detenía. Avanzaba entre montones de basura, charcos de agua estancada, perros flacos acostados bajo autos viejos. Y cada tanto soltaba un relincho más fuerte que el anterior, como si estuviera marcando el camino. Finalmente llegaron al otro extremo del pueblo, donde la ciudad parecía acabarse. Más allá no había calles ni casas, solo un terreno baldío lleno de escombros, lonas rotas, montañas de basura y olor a abandono. Valiente se detuvo en seco frente a un contenedor oxidado, con puertas abiertas y lleno de cartones. Se quedó ahí, quieto, con el cuerpo tenso y la cabeza baja. Su respiración era agitada, parecía cansado, pero no se movía. Bernardo lo alcanzó jadeando, su camiseta empapada, sus botas cubiertas de polvo, pero sus ojos estaban fijos en esa estructura metálica donde el caballo miraba, y entonces escuchó algo, un gemido, muy bajito, casi como un suspiro. Se acercó, lentamente, temblando. «¡Mamá!», dijo con la voz quebrada, como si estuviera llamando a un fantasma, y de entre los cartones, cubriéndose el rostro con un rebozo sucio, apareció ella, doña María Alvarado, su madre. Estaba encogida sobre sí misma, sentada sobre unas bolsas rotas, con los pies descalzos, las piernas llenas de picaduras, y el rostro era otra cosa. No era la mujer que él recordaba. Su piel, antes tersa y bronceada, ahora estaba gris, reseca, marcada por el sol. Sus ojos, antes vivaces y alegres, estaban hundidos, apagados. Su cabello, que solía llevar en una trenza bien peinada, ahora caía desordenado, lleno de polvo. Pero a pesar de todo, a pesar del abandono, del dolor, del frío, ella tenía los mismos ojos, los mismos que lo miraron desde que era niño, con ternura y fuerza. «Bernardo», murmuró con una voz frágil, casi infantil. Él cayó de rodillas. «¡Mamá!», gritó, y corrió a abrazarla. La rodeó con sus brazos como queriendo reconstruirla, como si pudiera devolverle, con ese abrazo, todos los años robados. Doña María comenzó a llorar, un llanto silencioso, profundo, de esos que solo salen cuando el alma ya no puede más. «Pensé que no volverías», dijo ella entre sollozos. «Perdóname, por no estar, por no saber, por llegar tan tarde». El caballo se acercó despacio y bajó la cabeza hasta ella. Doña María lo acarició con manos temblorosas. «Él nunca me dejó sola, todos se fueron, pero Valiente se quedó conmigo». Bernardo los miró a los dos, la mujer que le dio la vida, el animal que la protegió cuando nadie más lo hizo, y entendió algo que lo dejó en silencio. A veces, los que menos hablamos somos los que más sentimos. Ese caballo no había sido solo un animal, había sido compañía, alguien que veló por su madre cuando el mundo le dio la espalda, y ahora, gracias a él, estaban juntos de nuevo. Pero lo que vendría después sería aún más difícil, porque encontrarla fue apenas el primer paso. Recuperarla, sanarla, devolverle la dignidad, eso requeriría mucho más que un abrazo. Y Bernardo estaba dispuesto a darlo todo. El sol de mediodía caía a plomo sobre Santa Rosalía del Sur, pero en aquel rincón olvidado del pueblo, la sombra de un contenedor de basura era lo único que protegía del calor.
Las moscas zumbaban en círculos lentos y persistentes, y el olor a plástico quemado, comida podrida y abandono llenaba el aire como una bofetada. Allí, en ese espacio donde nadie quería mirar, estaba ella, doña María Alvarado, sentada sobre cartones húmedos, con la espalda encorvada y el alma rota. Bernardo se arrodilló frente a su madre, con el corazón trizado y las lágrimas corriéndole por las mejillas, mientras la abrazaba como si quisiera envolverla con su propio cuerpo, protegerla del mundo, del dolor, de todo lo que le habían hecho. «Mamá, mamá, soy yo, soy tu hijo, ya estoy aquí», susurraba una y otra vez con voz entrecortada. Doña María lo miró con sus ojos grandes, miel oscura, llenos de costras secas de llanto, pero también de una ternura que no se había marchado, ni siquiera en medio del basural. Su cara, ennegrecida por el polvo, estaba surcada por arrugas más profundas que antes, como si el tiempo la hubiese castigado con saña. Llevaba un rebozo viejo y desgarrado que alguna vez fue color rosa, ahora grisáceo por la mugre. Sus pies estaban descalzos y cubiertos de llagas, pero aún así había dignidad en ella. Una dignidad que ni la basura ni el olvido habían logrado arrancar. «¿De verdad eres tú, mijo? ¿No es un sueño?», preguntó ella con voz temblorosa. Bernardo sollozó. «No es un sueño, mamá. Soy yo, tu Bernardo. Volví y esta vez no te voy a soltar». Ella apoyó la frente en su hombro y rompió en llanto. No gritaba, no se quejaba, solo lloraba en silencio, como quien ya no tiene fuerzas ni para gritar su dolor. Valiente, el caballo marrón que la había acompañado por tanto tiempo, permanecía a su lado. Resoplaba de vez en cuando inquieto, como si supiera que aquella escena estaba reparando una herida invisible. Su mirada, profunda y vigilante, no se despegaba de doña María, como si todavía sintiera la necesidad de protegerla de todo. Bernardo la ayudó a ponerse de pie, pero su madre apenas podía sostenerse. Sus piernas flaqueaban y su cuerpo temblaba como una hoja. Él la cargó en brazos. El uniforme militar, empapado en sudor, polvo y lágrimas, pero no le importaba, la sostuvo con fuerza, como quien carga un tesoro rescatado del fondo del abismo. Los pocos transeúntes que pasaban por la calle se detenían a mirar. Algunos bajaban la cabeza con vergüenza, otros simplemente observaban con incredulidad, como si no pudieran creer que esa mujer, esa señora dulce que antes ofrecía café y pan a quien pasara por su casa, ahora salía de un basurero entre bolsas rotas y cucarachas. Bernardo no dijo una palabra, solo la cargó hasta la banqueta donde Valiente lo siguió, obediente, como si supiera que su misión aún no había terminado. «¿Dónde vamos, hijo?», preguntó ella con voz bajita. «A casa, mamá, a una casa de verdad, donde nadie te vuelva a mirar como basura, donde vuelvas a reír. Y Claudia, ¿ya no estás con ella?». Bernardo tragó saliva. «No importa ahora, solo tú, eres lo único que importa». Ella asintió con los ojos cerrados y se abrazó a su cuello como cuando él era niño y se enfermaba. Esa imagen quedó grabada en la mente de varios que miraban desde sus ventanas, en silencio. Algunos se persignaban, otros simplemente lloraban por dentro, recordando todas las veces que fingieron no ver a doña María pidiendo agua, saludando con la voz bajita desde una esquina, buscando algo que comer. Mientras avanzaban por las calles, el pueblo entero pareció detenerse. Los murmullos crecieron. La señora María apareció. El soldado la encontró. El caballo la cuidó. Estaba viva. Nadie hizo nada. Y así como un río, las palabras comenzaron a correr. Cuando llegaron a la pequeña casa de su infancia, la que tenía la puerta clausurada y las bugambilias secas, Bernardo forzó la reja y entraron. Allí, en medio del polvo acumulado, aún se sentía el olor a canela de los días buenos. Él limpió el suelo, buscó una cobija limpia de su mochila, improvisó un colchón en la sala y la recostó con todo el cuidado del mundo.
Valiente se echó junto a ella, como si su deber aún no hubiera terminado. Bernardo le lavó los pies con una palangana y agua que trajo del vecino, secó sus heridas, le trajo tortillas del puesto de la esquina, y mientras ella comía despacio, él se sentó a su lado y la observó como si la mirara por primera vez. «Perdóname, mamá, te fallé. Me fui a servir a un país entero y no supe protegerte a ti». Ella le tomó la mano con sus dedos delgados, agrietados, pero firmes. «No me fallaste, hijo. Fallaron los que podían ayudar y no lo hicieron. Falló el silencio de todos. Pero tú volviste. Eso lo cambia todo». Y ahí, en esa casa que casi se convierte en ruina, renació algo. Un lazo que ni la distancia ni el olvido habían roto. Un amor tan fuerte que resistió el abandono, la calle y el hambre. Pero Bernardo sabía que aquello no bastaba. La herida era más profunda que la piel. Su madre había vivido en la basura, no solo físicamente, sino en la mirada indiferente de todos. Y él no podía permitir que eso quedara así. Así que se levantó, la cubrió con la cobija, besó su frente y con el pecho inflamado de dolor, salió decidido a enfrentar a o povo inteiro, se fosse preciso. Porque cuando uno ama de verdad, no se calla ante la injusticia. Y Bernardo estaba listo para hablar por los que nunca fueron escuchados. El amanecer siguiente no trajo tranquilidad, trajo fuego en el corazón de Bernardo. Las primeras luces del día apenas comenzaban a pintar de naranja los tejados viejos de Santa Rosalía del Sur, cuando él ya estaba de pie, parado frente a la casa donde antes vivía con Claudia. El cielo todavía estaba despejado, pero algo en el aire se sentía tenso, como si el pueblo entero contuviera la respiración. En sus manos no había flores ni promesas, solo verdad. Y esa, a veces, duele más que cualquier herida. Vestía ropa sencilla, una camisa blanca con las mangas arremangadas y un pantalón de mezclilla. El uniforme militar había quedado doblado en una silla junto a la cama de su madre, como símbolo de que ahora su lucha era otra. La batalla que venía no sería con armas, sino con palabras. Pero él estaba listo. La puerta de la casa se abrió, y Claudia apareció en el umbral. Traía una bata de dormir, el rostro pálido, ojeras marcadas y una expresión que no supo disfrazar. Ella no esperaba verlo ahí, no después de lo que había pasado. «¿Qué haces aquí, Bernardo?», preguntó con voz tensa. Él la miró fijo, sin levantar la voz, pero con el pecho erguido. «Estoy aquí porque tú no dijiste la verdad, porque tú permitiste que mi madre viviera entre la basura como si fuera desecho, porque tú mentiste, a mí, al pueblo y a ti misma». Un par de vecinos se detuvieron al otro lado de la calle. Luego fueron 3, luego 5, como si algo invisible los atrajera. Todos querían saber por qué Bernardo Alvarado, el soldado que había regresado con honores, estaba parado ahí, con ese rostro endurecido y el alma temblando. Claudia intentó cerrar la puerta, pero él dio un paso adelante. «No lo vas a esconder más». «Ya no», dijo firme. «Mi madre está viva. Yo la encontré, en un basurero, entre cartones, enferma, desnutrida, y aún así, con más dignidad que todos los que le dieron la espalda». Los murmullos empezaron. Las puertas de las casas se abrieron apenas, ojos espiando detrás de las cortinas, oídos atentos. «¿Tú sabías, Claudia?», preguntó una mujer desde la banqueta. «¿De verdad la dejaste ir así?», se escuchó desde otra esquina. Claudia se abrazó el cuerpo, como si el frío del juicio público la atravesara de repente. «Yo solo estaba sola. Nadie me ayudó. Ella ya no quería estar aquí. Ella quería vivir, Claudia. Quería amor, compañía, quería esperar a su hijo. Pero tú decidiste que era más cómodo sacarla de tu vida que mirarla a los ojos». Los comentarios aumentaban. Algunos se acercaban. Otros lloraban en silencio, recordando haber visto a doña María vagando por las calles y no haber hecho nada. «Y ustedes también tienen parte», dijo Bernardo, dándose la vuelta para mirar a los que se habían reunido.
todos los que la vieron pasar con su rebozo sucio, todos los que cerraron sus puertas, los que voltearon la cara. Mi mamá no se perdió sola, la empujaron al olvido, entre todos. Un silencio sepulcral cayó sobre la calle. De pronto se oyó el trote de cascos. Era Valiente. El caballo marrón apareció desde el fondo de la calle, con las crines al viento y la mirada decidida. Caminaba firme, orgulloso, como si supiera que estaba en su momento. Algunos niños lo señalaron con asombro. Otros lo reconocieron como el mismo que veían a veces en las afueras del pueblo, solo, vagando, fiel. Valiente se detuvo junto a Bernardo. El soldado le acarició el cuello con una mano temblorosa. Este animal fue el único que no la abandonó, el único que no la juzgó, que durmió a su lado entre basura, que le dio calor, que la guió hasta mí. Y me pregunto, si él pudo hacerlo sin decir una palabra, ¿por qué nosotros no? Una anciana comenzó a llorar. Era doña Cata, amiga de infancia de doña María. Se cubría el rostro con un pañuelo y repetía, «Perdón, perdón», como un rezo. Bernardo no gritaba, no insultaba, su voz era pausada, pero cada palabra caía como piedra, con peso, con verdad. No vengo a pedir venganza, no vine a que se humillen, vine a que no se repita, que nunca más otra doña María termine en la calle, que nunca más un hijo regrese y encuentre a su madre entre gusanos, que aprendamos a mirar, a no callar, a no permitirlo. Una niña se acercó tímidamente con una flor en la mano. «¿Está bien tu abuelita?», preguntó. Bernardo se agachó, la tomó de los hombros y asintió con una sonrisa rota. «Va a estar mejor. Ahora ya no está sola». Y entonces ocurrió lo impensable. Valiente, como si sintiera el peso del momento, relinchó con fuerza, alzó sus patas delanteras y dio 2 vueltas sobre sí mismo, como si celebrara el despertar del pueblo. La gente aplaudió. Algunos lloraban, otros se abrazaban. Bernardo no dijo más. Caminó con Valiente por la calle, de regreso a casa. No necesitaba aplausos ni perdones. Su madre lo esperaba, y eso era todo lo que importaba. Pero lo que dejó atrás fue más que un reclamo. Fue una sacudida, un espejo, un abrazo de verdad que hizo temblar al barrio entero. Esa misma noche, mientras el viento soplaba tibio entre las bugambilias secas del patio y las luces de la calle, parpadeaban como si dudaran entre quedarse encendidas o rendirse, Bernardo se sentó junto a la cama improvisada donde su madre dormía. Había limpiado cada rincón de la vieja casa con sus propias manos, barriendo polvo y telarañas, como si estuviera quitando el olvido con cada escobazo. Pero nada de eso bastaba, porque había heridas que no se quitaban con jabón, ni con lágrimas. Doña María descansaba envuelta en una cobija azul que alguien del barrio le había traído al enterarse de su regreso. Su rostro, ahora lavado, mostraba claramente los surcos del abandono. La piel estaba delgada, frágil, marcada por días sin comida y noches sin abrigo. Aunque había comido algo de arroz y pan, aún se le notaba el estómago encogido. Cada movimiento suyo parecía una súplica muda por descanso. Bernardo la observaba en silencio. Sentía culpa, rabia, ternura, impotencia, todo junto. Le acariciaba el cabello con delicadeza, como ella lo hacía con él cuando tenía fiebre de niño. No podía dejar de pensar en los años que le robaron, en las risas que no compartieron, en los días en que él estuvo lejos, creyendo que todo estaba bien, mientras su madre mendigaba entre la basura el derecho a seguir viviendo. El caballo, Valiente, dormía justo afuera, echado bajo el alero, como un centinela de 4 patas. Aún en la oscuridad, se le notaban los músculos tensos, como si no confiara del todo en el descanso, como si supiera que los peligros a veces no vienen de lo desconocido, sino de los rostros que antes nos sonreían. En medio de ese silencio espeso, la voz de doña María rompió la calma. «¿Sigues ahí, mijo?». Bernardo se incorporó al instante.
Aquí estoy, mamá. No me he movido. Ella giró un poco la cabeza con esfuerzo. Sus ojos brillaban, pero no de fiebre. Era esa mezcla extraña entre nostalgia, miedo y alivio. ¿Cuánto tiempo estuve allá afuera? Bernardo dudó. Tragó saliva. Mucho, pero ya pasó. Ella asintió despacito. Luego bajó la mirada. No sabes cuánto recé para no morirme sola. Él se agachó y le tomó la mano. No vas a morir, mamá. No mientras yo esté vivo. A veces no es el cuerpo el que se muere primero, susurró ella. Es el alma. Bernardo sintió que se le quebraba el corazón. Las palabras de su madre no eran reclamos. Eran verdades dichas con la voz de quien ha conocido el fondo del abandono. ¿Sabes qué fue lo que más me dolió?, preguntó ella después de un rato. ¿Qué, mamá? No fue el frío, ni el hambre, ni siquiera la vergüenza. Fue no entender por qué me dejaron. Yo crié con amor, Bernardo, con todo el que tenía. Me partí el lomo, me aguanté todo, y aún así me echaron como si estorbara. Él no pudo evitar llorar. Se limpió la cara con la manga, pero no dijo nada. ¿Qué palabras podían responder a esa herida? Y valiente, continuó ella. Ese animal hermoso, él se quedó. No me hablaba, claro, pero me miraba, me seguía, me hacía compañía. Cuando llovía, se acercaba para taparme con su cuerpo. Cuando tenía miedo, me rozaba la frente con el hocico. Si no fuera por él, yo no estaría aquí. Bernardo soltó un suspiro largo. Miró hacia la puerta, donde el cuerpo de Valiente apenas se distinguía bajo la sombra. Ese caballo tiene más corazón que muchos humanos. Dios lo puso en mi camino, mijo. De eso estoy segura, porque cuando una ya no tiene fuerza, Dios manda a quien menos esperas. Te juro, mamá, dijo Bernardo con los dientes apretados, que nadie más va a volver a fallarte. Nunca. Esta casa será tu casa, como siempre debió ser. Ella lo miró con una ternura nueva, mezclada con una tristeza vieja. Una casa no es solo paredes, hijo. Uno necesita sentirse querida adentro. Y ahora, contigo aquí, creo que podré volver a querer vivir. Bernardo no contestó, solo la abrazó. La sostuvo como si ella fuera de cristal, y entre sus brazos sintió algo que no había sentido ni en la guerra, ni en las marchas, ni en las medallas. Paz. La paz de saber que, aunque el mundo se caiga, si uno regresa a tiempo, algo se puede salvar. Pero también entendía que eso apenas comenzaba, porque un corazón roto necesita más que un techo, necesita tiempo, necesita verdad, y sobre todo, necesita amor del bueno, del que no se va ni cuando todo se oscurece. El sol ya se había escondido tras los cerros de Santa Rosalía del Sur, pero la casa de doña María seguía iluminada con la luz tibia de una lámpara de mesa y el murmullo sereno del viento colándose por las rendijas de las ventanas. Afuera, Valiente se acomodaba junto al portal, con el hocico apoyado sobre sus patas, vigilante, como siempre. Adentro, la noche estaba cargada de algo que no se podía ver ni tocar, pero se sentía, una mezcla de calma y dolor no resuelto, como cuando uno sabe que lo peor ya pasó, pero lo que viene aún está por desatarse. Bernardo preparaba una sopita de fideos con verduras, tal como su madre lo hacía cuando él era niño. Lo hacía despacio, como si con cada movimiento pudiera traer de regreso a la mujer fuerte y risueña que lo levantaba de madrugada para ir a la escuela. Pero lo cierto era que esa mujer seguía ahí, sí, solo que rota, y él sabía que la sopa, por sí sola, no bastaba para recomponer todo lo que se había perdido. Doña María estaba sentada en una sillita de madera junto al comedor, cubierta con un chal tejido por sus propias manos años atrás. Sus ojos miraban al fuego de la estufa con una expresión extraña, paz mezclada con cicatrices. Tenía los labios resecos, pero su voz, cuando hablaba, era firme. «No tienes que hacerlo todo tú solo, mi niño», dijo de pronto. «Ya soy una carga suficiente para que también estés cocinando y cuidándome todo el día». Bernardo dejó la cuchara en la olla y se giró para verla, con una sonrisa cansada pero sincera. «Mamá, no eres una carga, jamás lo fuiste. Yo soy quien debería haberte cuidado desde siempre. Lo que estoy haciendo
Es apenas un poquito de lo que tú hiciste por mí toda la vida. Ella bajó la mirada, como si le doliera aceptar tanto amor, después de haber pasado tanto tiempo sin recibirlo. No todos piensan como tú. Bernardo entendió al instante que se refería a Claudia. Respiró hondo. No quería hablar de ella, pero sabía que tarde o temprano esa conversación tenía que llegar. Mamá, ¿qué fue lo que realmente pasó? Quiero escucharlo de ti. Doña María lo miró largo rato. Luego se acomodó el chal en los hombros como si se preparara para desenterrar un recuerdo que llevaba tiempo guardado. Todo empezó cuando dejaste de llamar tan seguido. Yo entendía que estabas en el ejército, que no siempre se puede, pero ella empezó a decirme cosas que me dolían. Me decía que tú ya no ibas a volver, que yo no podía seguir viviendo en la casa como si nada, que era una boca más, que estorbaba. Bernardo apretó los dientes. La rabia le subió como lava, pero se obligó a no interrumpirla. Al principio pensé que estaba estresada. Yo trataba de ayudar, lavaba la ropa, barría, cocinaba, pero un día, sin avisar, me quitó las llaves. Dijo que tenía que aprender a valerme por mí misma. Luego me empezó a esconder la comida, y lo peor fue cuando me decía que tú sabías todo, que tú le habías dicho que hiciera eso, que ya no te importaba. ¿Qué? Bernardo se levantó de golpe, con los ojos abiertos de par en par. Eso es mentira. Yo jamás le habría pedido algo así. Lo sé, mi hijo, lo supe desde el principio, pero duele, ¿sabes? Duele que alguien que tú recibiste con cariño, como una hija, te mire como si fueras estorbo. Se hizo un silencio espeso. Bernardo volvió a sentarse, con las manos en la cabeza. La imagen de Claudia diciéndole que su madre se había ido por voluntad propia, ahora le revolvía el estómago. ¿Y el pueblo, mamá? ¿Nadie hizo nada? Algunos me miraban con lástima. Otros cruzaban la calle para no saludar. Me convertí en la vieja que hablaba con el caballo. Todos pensaban que estaba perdiendo la razón. ¿Y Valiente? Ella sonrió por primera vez esa noche. Él fue mi refugio. No hablaba, pero me escuchaba. Me seguía a todos lados. Cuando no tenía qué comer, él buscaba entre la basura conmigo. Cuando lloraba, él me empujaba con el hocico. Si me acostaba en el suelo, él se echaba a mi lado. Más que un caballo, fue mi ángel. Bernardo sintió que se le apretaba el pecho. Ese caballo tiene más humanidad que muchas personas. ¿Sabes qué entendí, hijo? Que la sangre no siempre es garantía de amor. La gente se llena la boca diciendo que la familia es lo más importante, pero a veces es el corazón el que escoge quién se queda y quién te salva. Bernardo se acercó y la abrazó, fuerte, como si con ese abrazo pudiera borrar cada día de abandono. Ella cerró los ojos y se dejó envolver. Te amo, mamá. Te lo juro, nunca más vas a volver a estar sola. Y yo a ti, hijo. Gracias por volver, por no rendirte. En ese momento, Valiente relinchó suave desde afuera, como si quisiera confirmar lo que ambos sabían, que a veces la lealtad verdadera no la da la sangre, sino el alma. Y esa noche, entre sopa caliente, recuerdos amargos y promesas nuevas, madre e hijo comenzaron a reconstruir su historia. No desde el resentimiento, sino desde el amor, el de verdad, el que nunca abandona. Los días pasaron con lentitud, como si el tiempo mismo supiera que las heridas del alma no se curan deprisa. En la casa de la calle Cedro, aquella donde alguna vez reinaban el aroma a pan casero y las risas al caer la tarde, ahora se tejía algo nuevo. No era alegría inmediata ni felicidad de novela. Era más bien algo silencioso, profundo, real. Una reconstrucción paso a paso, como quien cose una cobija desgarrada con hilos de ternura, paciencia y fe. Cada mañana, doña María se levantaba con ayuda de Bernardo, que ya había hecho de sus manos una extensión del cuidado. Él la peinaba con suavidad, recogía su cabello canoso en una trenza floja y le preparaba su infusión de canela con hojitas de limón. Luego la sentaba junto a la ventana, en una silla que arrastró él mismo desde el patio, para que pudiera ver el movimiento tranquilo del barrio
y sentir el calorcito del sol sobre la cara. Pero lo que más la animaba, más que cualquier comida o medicina, era ver a Valiente, su fiel compañero, correr libre por el patio trasero. Bernardo le construyó un pequeño refugio de madera con techo de lámina, lo alimentaba con maíz y pastura, y por las tardes dejaba la reja abierta para que el caballo pudiera salir a caminar por las calles. El pueblo, que antes lo ignoraba, ahora lo saludaba con respeto. «Ahí va el Valiente, el que cuidó a doña María», murmuraban. Y poco a poco, como si algo invisible hubiera tocado los corazones de los vecinos, comenzaron a acercarse. Una mañana llegó doña Rosa, vecina de la otra cuadra, con un canasto de pan recién horneado. «Perdóneme, doña María», dijo con lágrimas en los ojos. «Yo sabía que algo andaba mal, pero me hice la ciega. Qué cobarde fui». Doña María, con voz débil pero firme, la miró a los ojos. «Usted no me falló, Rosa. Se falló a usted misma, pero ya está aquí. Eso también cuenta». Otra tarde, un grupo de niños se apareció con dibujos. Habían pintado a Valiente con alas, como si fuera un ángel de 4 patas. «Queremos pegarlos en la barda, para que todos recuerden lo que hizo», dijeron. Bernardo, conmovido, clavó los dibujos con chinches de colores. Esa pared, que antes estaba llena de polvo y olvido, se llenó de vida, de color, de historia. Fue entonces cuando a Bernardo se le ocurrió una idea. No sabía si era loca, pero le nació del alma. Una tarde, mientras le cortaba el cabello a su madre y ella le contaba anécdotas de su infancia, lo dijo. «¿Y si abrimos un pequeño cafecito, mamá? Aquí, en la misma casa, pongo unas mesitas, vendemos pan, café, tal vez tamales, y usted borda sus manteles como antes. ¿Qué dice?» Doña María se quedó en silencio. Lo miró con los ojos brillosos, y una sonrisa pequeña, tímida, le nació en los labios. «¿Crees que alguien vendría a comprar? No lo sé, pero vendrían a escuchar, y eso vale más». Y así comenzó todo. Con ayuda de algunos vecinos, Bernardo limpió el patio delantero, colocó una lona, unas mesas viejas que pintaron de azul cielo, y colgó un letrero hecho a mano que decía: «La casa de María, cafecito y bordados con historia». El primer día solo llegaron 3 personas, una anciana, un joven curioso y una señora con su hija. Tomaron café de olla, pan dulce, y escucharon a doña María contarles cómo aprendió a bordar con su abuela, allá en los altos de Jalisco. Todos se fueron con lágrimas en los ojos y una sonrisa en los labios. El segundo día llegaron 8, el tercero 15. A la semana ya no cabían en el patio. Los domingos se volvieron especiales. Bernardo ponía música de trío en una bocinita vieja, las vecinas traían pan, y doña María bordaba en vivo mientras hablaba. No como espectáculo, sino como testimonio. La gente no venía solo por café, venía por algo que el mundo casi había olvidado: verdad, humildad, amor. Y ahí, entre bordados, risas y relatos, algo más comenzó a sanar: el corazón de doña María. Su espalda ya no se curvaba tanto, su voz comenzó a recuperar firmeza, sus ojos ya no se perdían en la nada. Empezó a reír, a bromear, a acariciar a Valiente con fuerza, ya no con dedos temblorosos. Una tarde, mientras barría la entrada, miró a su hijo con ojos de madre completa y le dijo: «Esto que estás haciendo no es solo para mí, es para todos los que alguna vez se sintieron olvidados». Bernardo sonrió, con el rostro cubierto de polvo y sudor. «Tú me enseñaste que amar es hacer, no decir. Solo estoy devolviendo lo aprendido». Y esa noche, mientras las estrellas brillaban sobre el techo de lámina y el viento fresco rozaba los árboles del callejón, madre e hijo se sentaron juntos en la banqueta, con Valiente acostado cerca. No decían nada, no hacía falta, porque sabían, sin decirlo, que el verdadero milagro no fue reencontrarse, sino que, a pesar de todo, todavía creían en el amor. Y eso lo cambió todo.
Era una mañana clara en Santa Rosalía del Sur. El cielo azul parecía recién lavado y el viento traía olor a pan dulce y tierra mojada. En el corazón del pueblo, la vieja casa de la calle Cedro ya no parecía la misma. Había macetas nuevas en las ventanas, dibujos de niños pegados en la barda y un pequeño cartel de madera que decía con letras hechas a mano: aquí se sirve café, pero también historias que sanan. Pero lo que más llamaba la atención no era el letrero, ni las flores, ni siquiera el aroma a canela que salía por la puerta. Lo que hacía detener a todos era Valiente, el caballo marrón de mirada firme que estaba justo ahí, en el frente, como si cuidara ese hogar, como si fuera suyo. Y lo era, de algún modo, porque mientras muchos habían cerrado los ojos, él fue el único que vio y que no se fue. Esa mañana, justo cuando Bernardo barría la entrada del cafecito y doña María acomodaba con delicadeza un mantel bordado con flores, una camioneta blanca se estacionó frente a la casa. De ella bajó una mujer joven, con cámara al hombro, libretita en mano y ojos curiosos. Lucía Beltrán, reportera de un medio local llamado La Voz del Valle. ¿Usted es Bernardo Alvarado?, preguntó extendiendo la mano con amabilidad. Así es, ¿en qué puedo ayudarla? Me hablaron del lugar, del café, del caballo, de la historia de su madre. Me gustaría contarla, grabar un reportaje, mostrar lo que pasó, lo que hicieron aquí. Bernardo se quedó en silencio un momento. No era un hombre que buscara reflectores, pero al mirar a su madre, sentada bajo la sombra, bordando con calma mientras una vecina le contaba sus penas, comprendió que esto era más grande que él. Sí, está bien, pero que sea con respeto. Esto no es un espectáculo, es nuestra verdad. Lucía sintió con seriedad. Eso mismo quiero mostrar, la verdad que nadie vio. Durante los días siguientes, la reportera volvió varias veces. Grabó testimonios, tomó fotos, escuchó en silencio. Filmó a doña María contando su historia con voz temblorosa pero digna. Capturó a Valiente, trotando por el patio, parándose junto a los niños que lo acariciaban con devoción. Registró los abrazos entre vecinos que antes se ignoraban. Y sobre todo, se quedó con la sensación de que allí había algo sagrado, algo que el mundo necesitaba recordar. Semanas después, el reportaje salió publicado con el título El caballo que no se fue, la historia de doña María y la dignidad que resistió entre la basura. Las palabras acompañadas de imágenes reales y honestas se esparcieron como fuego en pastizal seco. La nota llegó a otros pueblos, a medios regionales, incluso a un canal nacional, y lo que empezó como una historia local se convirtió en un símbolo. Mucha gente escribió cartas, otras llegaron en persona a conocer la casa. Algunas traían flores, otras traían preguntas, todos querían ver a Valiente, y todos, sin excepción, salían diferentes de ahí. ¿De verdad la señora vivía entre la basura? ¿Y el caballo la acompañó todo el tiempo? ¿Cómo es que nadie la ayudó? Bernardo respondía con paciencia, pero con firmeza. Porque no quisieron ver, porque es más fácil voltear la cara que involucrarse. Pero él sí la vio, y no se fue. Valiente supo antes que todos lo que ella valía. Entonces fue doña María quien propuso algo inesperado. Bernardo, ¿y si ponemos un letrero en la entrada solo para él? Uno que diga lo que hizo, que no se borre con el tiempo. Así lo hicieron. Frente a la casa, junto a las flores y los dibujos, colgaron una placa de madera tallada con las palabras: aquí vive un caballo con alma de Dios. Y la gente al pasar se detenía a leer. Algunos lloraban en silencio, otros se quedaban en silencio largo, porque entendían, porque sentían. Una tarde llegó una señora mayor desde otro estado. Tocó la puerta con timidez, con una bolsita en la mano. ¿Puedo pasar? Traje esto para el caballo. No sé si le guste. Son manzanas. Mi esposo también tenía uno, y decía que eran su debilidad.
Doña María la recibió con los brazos abiertos. Aquí nadie se va sin compartir algo. Pase, señora. Este no es solo un café, es un lugar donde uno viene a sanar. Esa noche, mientras Bernardo lavaba las tazas y su madre tejía en silencio, él se detuvo a mirar a Valiente por la ventana. El caballo dormía echado, pero su respiración era serena, como si supiera que por fin su trabajo estaba completo. «Gracias, hermano», susurró Bernardo. «Tuviste lo que todos se negaron a ver. Y gracias a ti, ahora nadie puede fingir que no pasó». Y aunque Valiente no dijo nada, Bernardo sintió que en lo más profundo del alma, el caballo había entendido. Porque a veces el amor más puro no hace ruido, solo se queda y salva. La mañana amaneció serena, envuelta en ese tipo de silencio que solo se siente cuando el alma ha sido sanada poquito a poco. Ya no había llanto ni sobresaltos, solo un aire suave que corría entre los árboles del patio, moviendo las hojas como si también quisieran respirar con alivio. En la cocina, el aroma a café de olla llenaba cada rincón. Doña María, de pie junto a la estufa, revolvía con cuidado la olla mientras tarareaba bajito una canción antigua. El rostro seguía surcado por los años y las penas, pero había algo distinto en su expresión. La tristeza seguía ahí, sí, pero ya no era dueña de su mirada. Ahora era ella quien miraba al mundo, sin miedo. ¿Cómo lo quieres, mijo? ¿Con piloncillo o sin? Bernardo entró en la cocina justo a tiempo para ver esa imagen. Su madre, en casa, con la espalda recta y las manos firmes, como si jamás hubiera sido olvidada. «Con todo, mamá, así como tú lo haces», dijo él, acercándose para besarle la frente. Ella sonrió sin voltear, pero sus ojos se humedecieron. «Pensé que ya no volvería a servirte café, y yo pensé que ya no volvería a probar uno como el tuyo». Se sentaron en la mesa como antes, como cuando él era niño y se ponía a contarle sus travesuras mientras mordía un pan con nata. Afuera, el sol comenzaba a calentar la tierra, y Valiente, el caballo que ya era parte de la familia, caminaba lento por el patio, sacudiendo la crin como si también disfrutara de la calma. El cafecito seguía funcionando, sí, pero ya no era el centro de todo. Lo más importante ya no era que viniera gente o que salieran en reportajes. Lo esencial estaba en la casa misma, en la vida que había vuelto a brotar de entre las grietas, en el perdón, aunque no fuera perfecto, en la lealtad que sobrevivió a todo, en los ojos de madre e hijo que por fin se encontraban sin barreras. «Mijo», dijo doña María de repente, bajando la taza, «¿tú crees que uno puede volver a confiar en la gente después de tanto?» Bernardo la miró serio, pero sin dureza. «Creo que sí, pero lleva tiempo. La confianza no se da, se gana. Como tú ganaste de nuevo tu lugar, como Valiente nunca lo perdió». Ella asintió en silencio. Luego miró hacia el patio, donde el caballo se detuvo para tomar agua. Ese animal no habló, pero lo dijo todo con sus actos. Nunca juzgó, nunca preguntó, solo se quedó. «Y eso nos enseñó más de lo que cualquier sermón pudo haber enseñado», respondió él. Hubo una pausa, un silencio cargado de cosas no dichas, pero entendidas. «¿Sabes qué es lo que más me duele ahora, Bernardo?» «¿Qué, mamá?» «Que por un tiempo llegué a creer que no valía nada, que ya no tenía sentido seguir viva, que si me olvidaron era por algo. Pero ahora entiendo que no era yo la que estaba rota, era el mundo el que dejó de ver». Bernardo se acercó, le tomó las manos y las apretó con firmeza. «Tú vales más que todos los que callaron juntos. Y si yo pudiera regresar el tiempo, me quedaría a tu lado desde el primer día. Pero hoy estoy aquí, y no me voy a ir». Doña María cerró los ojos. Una lágrima bajó por su mejilla, pero no era de tristeza, era de alivio, de descanso. «Gracias, hijo, no por haberme traído de vuelta a casa, sino por traerme de vuelta a mí misma». Y así, entre café, palabras suaves y promesas silenciosas, se cerró un ciclo. Ya no hacía falta buscar justicia en los demás. La justicia, la verdadera, estaba en haber sobrevivido, en no haberse rendido.
en levantarse desde el fondo con la ayuda de un caballo que no sabía hablar, pero que nunca se apartó. Aquel día, doña María salió al patio caminando con paso lento pero firme. Se acercó a Valiente, que al verla levantó la cabeza y resopló suave. Ella le acarició el lomo con ternura y se quedó junto a él largo rato. Bernardo los observaba desde la puerta, con los brazos cruzados y el alma quieta, y entendió, de una vez por todas, que no hacía falta hacer homenajes, ni placas, ni discursos. Porque hay cosas que no se gritan, se viven. Una madre, un hijo, un caballo con alma, y una verdad que nadie podrá borrar, el amor que permanece cuando todo lo demás falla. Muchísimas gracias por haberte quedado hasta el final de esta historia. Si te tocó el corazón, tanto como a nosotros al contarla, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras próximas historias que inspiran, conmueven y nos recuerdan lo que realmente importa en esta vida. Ahora dime, ¿alguna vez has ignorado a alguien que solo necesitaba un poco de atención? ¿Estás mirando de verdad a las personas que te rodean? ¿O simplemente estás pasando de largo? ¿Te has detenido a pensar quién sería tu Valiente si un día todo se viniera abajo? A veces la vida nos da una segunda oportunidad para hacer lo correcto. ¿Estás listo para tomarla? Queremos leerte en los comentarios. ¿Qué fue lo que más te movió de esta historia? ¿Qué cambiarías hoy si tuvieras la oportunidad de volver a mirar con otros ojos? Recuerda que las grandes transformaciones comienzan con pequeños actos. Una palabra, una decisión, o simplemente no darte la vuelta cuando alguien más lo necesita. Suscríbete, activa las notificaciones y acompáñanos en este canal donde las historias no solo se cuentan, se sienten. Hasta el próximo video, y nunca lo olvides, el amor verdadero siempre regresa.